Bueno, continuando con la segunda parte de ecuación contable, vamos a ir recordando del primer video. Decimos, la ecuación contable tiene ecuación de balance, como esta balancita, donde decimos el activo es igual al pasivo y el patrimonio, es lo que mantiene la balanza, el equilibrio contable. Asimismo, hemos visto también dentro de lo que es la ecuación contable la ecuación de resultados, que tienen dos cuentas, ingresos y gastos. Y hemos dicho, si la utilidad es mayor al gasto, perdón, si el ingreso es mayor al gasto, entonces nos va a generar utilidad. Si el gasto es mayor al ingreso, nos va a generar pérdida. Si el ingreso y el gasto son iguales, nos va a generar un equilibrio dentro de la empresa. Pero para poder ir revisando de otra perspectiva, dentro de la ecuación de balance, ¿es verdad? Digo, la ecuación fundamental es activo va a ser igual al pasivo más capital. ¿Es verdad? El pasivo va a ser igual al activo menos el capital, que es una fórmula derivada de la ecuación fundamental. ¿Es verdad? Y digo, el capital va a ser igual al activo menos el pasivo. Ahora, dentro de esto digo, de manera resumida en el tema conceptual del capital, de manera general, que un activo es un recurso bajo control de la empresa, que proviene siempre de hechos pasados, y del cual se espera que genere beneficios económicos o riqueza para la empresa. ¿No es verdad? Vale decir lo que tengo en la empresa, lo que tengo. Y lo que tengo son pasivos más el capital, es el financiamiento que tenemos, que están traducidos en los activos de la empresa, en los bienes, en los derechos de la empresa. Dentro de estos bienes o derechos, decimos está lo que es caja, bancos, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, inventario de mercaderías, muebles y enseres, terrenos, edificios, etc. Ahora, dentro del otro decimos el pasivo es lo que debo a terceras personas como empresa. Es mi deuda externa, la deuda externa que tiene la empresa o con terceros. Y decimos en la parte conceptual, el pasivo es una obligación presente de la empresa que proviene de hechos pasados y cuya liquidación se espera que produzca la salida de recursos generados de beneficios económicos. ¿Es verdad? Es lo que debo y lo que voy a ir pagando si se quiere. ¿Es verdad? Y dentro de lo que son los pasivos está todo por pagar, ¿no? Dentro de los más importantes, cuentas por pagar, documentos por pagar, sueldos por pagar, aportes y retenciones por pagar, hipotecas por pagar, impuestos por pagar. Si van viendo aquí, lo que vamos a ir viendo, a los bienes que tengo, a los derechos, lo voy a restar el aporte del socio y me va a dar lo que tengo por pagar. Y finalmente digo, me queda lo que es el capital. Y el capital es lo que me queda. ¿Por qué digo lo que me queda? Porque van viendo, aquí digo capital es igual a este activo menos el pasivo, lo que me queda es el capital, el aporte del socio. ¿No es verdad? Entonces, con estas concepciones vamos a ir viendo otro enfoque que hemos ido también viendo en el anterior video. Decimos la ecuación fundamental activo, estas tres también bases fundamentales del balance, de la ecuación de balance. Activos, que son los derechos, pasivos, que son las obligaciones con terceros, y el capital, también llamado patrimonio, que es obligaciones o deuda para con el propietario o socio, ¿no? A una empresa podemos decir que tiene un origen de recursos,
el origen de los recursos, que pueden ser recursos no solamente monetarios, sino también algún activo, terrenos, va siempre a estar dentro de lo que es el pasivo y el capital. Aquí se origina, ¿no es verdad? Si es un recurso interno, el aporte del socio. Si es un recurso externo, lo que es un préstamo seguramente de un banco. Este origen que es pasivo y capital, tiene que aplicarse. ¿Dónde se va a aplicar? En lo que son los recursos, perdón, en lo que es el activo. Se va a aplicar los recursos en el activo. Esto nos va a dar una estructura de liquidez. Con esa estructura de liquidez que tengamos, vamos a poder tener en el activo lo que son edificios, mercadería, lo que genere riqueza. ¿No es verdad? Que esperamos que se genere riqueza lo que es el activo. Pero yendo un poco más allá, digo, de manera resumida, que este pasivo externo del banco me va a generar una tasa de interés. ¿Es verdad? Y aquí hemos colocado la formulita del WACC, o la tasa de descuento, tasa promedio, porque dentro de lo que es el capital que va a aportar el socio, en los proyectos consideramos, por ejemplo, que sacamos la tasa de descuento con esta fórmula para que lo que aporte el capital, el socio, tiene que tener también una tasa, y lo llamamos tasa de corte, tasa promedio o el WACC, ¿no es verdad? Entonces, si bien yo como empresa me he generado una deuda con el banco, tengo que pagar intereses. Si bien me he generado una deuda interna con el propietario, tengo que pagar esos intereses a través de los dividendos o de los ingresos que genera la empresa, ¿no es verdad? Entonces, de esa manera va manejándose las fuentes de financiamiento. De manera resumida, podemos indicar que el WACC mide el rendimiento mínimo de los activos productivos, los que realmente generan dinero y están realmente relacionados con la parte productiva de una empresa. Pero vale decir más que todo el rendimiento que va a ir al aporte del socio. Bueno, ahora vamos a entrar, y ese es el objetivo del video, a los hechos contables. Dentro de los hechos contables hemos indicado hechos contables dentro de una empresa. Pueden ser hechos contables permutativos, hechos contables modificativos y hechos mixtos. Dentro de los hechos contables permutativos hemos indicado se dan cuando no afecta lo que es el capital. Este tercer elemento, el capital, no se mueve. Pero sí puede haber cambios entre un activo por un pasivo por un activo, un pasivo por un pasivo o un pasivo por un activo. Pero no afecta al capital, es un hecho contable permutativo. Pero para el hecho modificativo, hecho contable modificativo, es cuando se modifica el capital, cuando ya un poco involucra lo que son cuentas de ingreso y gasto, ¿es verdad? Y va a afectar o modificar el capital. Y los mixtos es cuando se modifican, ¿no? Hay cambio en lo que son los activos y el capital, pasivo o el capital. Pero para entenderlo mejor, lo hemos desglosado de acuerdo a lo que dice Fray Pacioli. Siempre hay un lado del debe y otro del haber en el activo. Y en el activo vamos a empezar a utilizar estos conceptos. Por ejemplo, si yo coloco en el debe, lo voy a decir cargar, debitar. Vale decir, van viendo esta flechita amarilla, cuando se aumente el activo, cualquier tipo de activo, cuando incremente un activo en la empresa, se va a cargar o debitar o se lo va a llevar al lado izquierdo donde dice el debe. Cuando un activo va a disminuir, van viendo la flechita hacia abajo, va a disminuir, vamos a decir, se abona o se acredita o se lo lleva al debe. Vale decir que en el activo, van viendo este signo del más,
todo lo que va aumentando lo vamos a colocar ahí. Al debe también se lo llama débito o aumento. Y en el haber vamos a decir el lado del haber, crédito o disminución, ¿verdad? De un activo. Y el saldo de una cuenta de activo es saldo deudor. Y un poco no estoy entrando a detalle para poder entender los hechos permutativos, porque a veces en los ejercicios decimos se aumenta un mueble. ¿Un mueble qué es? Un activo. Entonces, ¿a qué lado va a ir? En el debe. Lo voy a cargar, lo voy a debitar, porque va a aumentar. ¿No es verdad? Ahora, si en un hecho contable, por ejemplo, le decimos se ha pagado en efectivo, se ha cancelado, entonces, ¿qué va a pasar con ¿en dónde va a ir? Si he pagado, se ha disminuido lo que es caja, ¿no es verdad? El efectivo ha disminuido. Entonces lo voy a llevar al haber, ¿no es verdad? O lo voy a acreditar. ¿Por qué? Porque va a disminuir el efectivo, ¿no es verdad? Van viendo, hay un lado debe y haber. Ya vamos a ir viendo más a detalle, pero nos concentremos en los hechos contables. En los hechos contables, ecuación de balance, todo lo que es activo. El activo se aumenta, el activo se disminuye. ¿Es verdad? Ahora, al revés, pasa con el pasivo y el capital. Ojo, a ver, vamos viendo, jóvenes, es al revés. Cuando crece una cuenta de activo, por ejemplo, cuentas por pagar, un pasivo, perdón. Si crece, tengo más cuentas por pagar, entonces, ¿dónde lo voy a llevar? Como va a crecer, va a aumentar, entonces lo voy a llevar al haber. Y voy a decir abonar o acreditar, porque va a aumentar. ¿Van viendo? Y cuando disminuye un pasivo, ¿dónde lo voy a llevar? Al debe. ¿Van viendo? La flechita hacia abajo. Y digo cargar o debitar un pasivo, es que se encoge, ¿no? Disminuye. Disminuye algo. Lo mismo pasa en el capital, lo mismo que el pasivo. Si aumenta por ejemplo, lo que es el tema de mi capital social, un aporte de socios, entonces ¿dónde lo voy a llevar? Al haber. Si hay una pérdida en la empresa, o el capital mismo va a disminuir, ¿dónde lo voy a llevar? Al debe. ¿Van viendo? Y al final decimos tiene un saldo acreedor, el pasivo y el capital. ¿Van viendo? Saldo acreedor. En el activo tiene un saldo deudor. ¿Van viendo? A ver si yo me coloco aquí una plumita, me voy a colocar una plumita. Digo, aquí lo voy a colocar con un signo más. Van viendo, cuando aumenta un activo, por esto hay signo más, se debita. Cuando aumenta un pasivo, se acredita o se abona. ¿Van viendo? Cuando lo mismo pasa en el capital, cuando aumenta. Aquí con signos estoy colocando, pero está con flechita, ¿no? Se entiende. Al revés de esto. Al revés del activo. Ahora voy a ir al lado del haber. En un activo, cuando disminuye un activo, entonces se abona. ¿De verdad? Se abona. Al revés, en el lado del pasivo y el capital. Cuando disminuye un pasivo, van viendo la flechita hacia abajo, cuando disminuye, ¿dónde va? Al debe. Lo mismo aquí, ¿no? Cuando disminuye, va al debe. Entonces, con esto queremos demostrar las cuentas, ¿no? Cuándo se aumentan y cuándo se disminuyen para poder resolver algunas prácticas. Dentro de esto vamos recordando, decimos nuevamente el activo para ver si aumenta o disminuye. El activo son los que tiene la empresa.
como bienes, efectivo, muebles, vehículos, maquinaria. Y también lo que le adeudan, o sea, va a decir las cuentas por cobrar que tiene la empresa, documentos por cobrar. El pasivo, que son las obligaciones como proveedores, entidades financieras, alquileres, sueldos por pagar. Esto vamos a repetir de una u otra forma porque tenemos que aprender, esta es la base de la contabilidad. Y también sí mismo decimos que el pasivo son las deudas a terceros. Es un financiamiento externo también. El capital son las deudas con el propietario, los aportes que ha dado el propietario, que puede ser en efectivo, terrenos, edificio. ¿Es verdad? Teniendo conceptos claros, entramos y recordamos los hechos permutativos a detalle. Y decimos, los hechos permutativos son aquellas transacciones realizadas por la entidad que solo producen cambios en el activo y pasivo, sin modificar el capital, es lo que les decía. ¿Van viendo? Los hechos permutativos son operaciones que no generan ni utilidad ni pérdida, ni ingresos ni gastos. Y estos son cuentas de resultados, ¿no? ¿Cuándo se da? En 4 casos. 1, activo por activo. 2, activo por pasivo. 3, pasivo por pasivo. Y 4, pasivo por un activo. Hechos modificativos son aquellas que sí modifican, tienen variación en el capital inicial. Algún hecho contable que hayamos hecho ha generado una variación en el capital. Van viendo, aquí dice sí modifican el capital inicial. Se puede dar con un activo o con un pasivo, ¿no? Entonces, dentro de los ejercicios, para ir un poco resolviendo, teniendo claro los 3 elementos de la contabilidad que son la base, resumimos de manera muy resumida. El activo son todos los bienes y derechos que posee la empresa. Una empresa tiene un auto, tiene computadoras, tiene escritorios, tiene efectivo, tiene cheques. Todo eso, los bienes y los derechos, cuentas por cobrar, van viendo papeles, está ahí, representa el activo de una empresa. Los bienes y derechos que posee la empresa. Pasivo, van viendo este bigotón, aquí dice deuda. Es todo lo que tenemos por pagar. Todas las deudas, todas las obligaciones de la empresa con terceras personas. Es la fuente de financiamiento externa que tiene la empresa. Y finalmente digo el capital, que también se lo llama patrimonio neto. ¿Por qué? Porque digo el capital es igual al activo menos el pasivo. El neto es la diferencia de los dos, que también se lo llama, en vez de que como capital, se lo llama patrimonio, ¿no? Perdón. Nos dice que es la inversión del dueño o socios de la empresa, lo cual se convierte en ¿qué? En una obligación para la empresa con sus propietarios. No se olviden que de acuerdo al principio de ente, jóvenes, yo puedo tener una empresa que se llama Gato Blanco. Gato Blanco. Ya, Gato lo voy a colocar. Mi empresa se llama Gato. Entonces, por el principio de ente me dice, la empresa lo toma al propietario como una tercera persona. ¿Es verdad? Si esta tercera persona ha aportado socios, por el principio de ente, él te va a tomar como una tercera persona. Si le corresponde de dividendos o algo, o tiene que relacionarse con el propietario, lo va a tomar la empresa como una tercera persona. ¿Es verdad? Ya vamos a ir viendo más adelante cómo se aplica esto. Ahora, dentro de esto decimos que, habiendo ya hecho los ejercicios anteriores, vamos haciendo el primer estado, no es el balance inicial. Cuando se apertura una empresa, decimos, se realiza un balance inicial, un balance de apertura de estado financiero, que presenta los bienes de los derechos que posee la entidad, las obligaciones con terceros, o sea, lo vas a decir los pasivos, y el capital aportado por los propietarios, que es el capital social. ¿Es verdad? Si fuera SRL. Este balance inicial se da previamente, o este balance de apertura, nos dice el Código de Comercio que se debe levantar un inventario de los bienes que posee el negocio o la empresa
de los valores invertidos en el negocio, dando cumplimiento al artículo 46 y 47 del Código de Comercio. Vale decir, ustedes al impuesto internos como requisito tienen que llevar un balance de apertura, ¿no? Donde esté el activo que estamos viendo, el pasivo y el capital. Y por equilibrio que se llama por partida doble, van viendo, el activo siempre va a ser igual al pasivo más el capital. Podemos decir entonces que el balance inicial es un documento que refleja la situación patrimonial de la empresa en el momento preciso en que están a punto de iniciarse las operaciones. Es un requisito para sacar tu NIT, ¿no? Antes de servicio de impuestos. Es decir, justo antes de comenzar, y hay otro punto, antes de comenzar o registrarse movimientos como compras y ventas. ¿Es verdad? Es obligatorio y hay que hacerlo según el modelo predeterminado. El balance y el inventario reflejan los mismos elementos patrimoniales, los bienes, los derechos y las obligaciones. Es el activo, las obligaciones, el pasivo y el capital. Pero en el inventario va a ir al activo, ¿no? Aquí. Esto va a ir ahí. Pero en el inventario la información está más desglosada y detallada, ¿no? Claro. De acuerdo a algunas características del inventario y del balance inicial, se prepara solo y únicamente al inicio de las actividades de la empresa. ¿Es verdad? Inicio de actividades. Cuando yo aperturo, es una cosa, balance inicial. Y cuando empezamos las actividades de cada gestión, ¿no? Expone información referida a los recursos que posee la empresa al inicio de actividades. No expone información sobre resultados acumulados ni reservas de capital. El capital incluye una sola cuenta que es capital social. Ahora, respecto a los hechos contables, el balance inicial, esos registros que vamos a realizar en el asiento también de apertura, no se considera ni hecho contable permutativo, no es hecho contable modificativo ni mixto. Es el inicio de actividades. ¿Ya? Entonces, antes de empezar, no existe el hecho contable todavía, ¿no? Ahora, este balance inicial se puede presentar de dos formas, nos dice, en forma de cuenta y en forma de informe. En forma de cuenta decimos cuando el activo está al lado izquierdo y el pasivo, y el pasivo y el patrimonio o el capital está en el lado derecho, en forma de cuenta, en forma como una balanza, ¿no? Aquí una T, en forma de cuenta. Decimos en forma de informe cuando arriba está el activo y decimos aquí igual va a ser pasivo en forma de informe, ¿no? Más capital. De estas dos maneras se puede presentar el balance inicial. Pero verlo más real, van viendo esta parte de aquí, horizontal, en forma de cuenta. Aquí está el activo, aquí está el pasivo y el capital, y van viendo aquí se van sumando los dos. Ese es en forma horizontal o en forma de cuenta. En forma de informe vertical, aquí arriba está el activo, aquí está el pasivo y aquí está el capital. ¿Van viendo? Decimos el activo es esto, tiene que igualar con el pasivo más capital. Y finalmente decimos, de acuerdo al Código de Comercio, el único que puede firmar es el profesional contador de la empresa con el representante legal. ¿Es verdad? O el dueño al que se designara como representante legal de la empresa, ¿no? Entonces, para ir un poco ya entrando a la práctica, vamos a ir viendo un videito que les va a entretener. Contable es la base de toda la contabilidad y se resume en una
más patrimonio. ¿Qué significa esto? Imaginemos que una persona inicia un negocio para comprar equipo, mercancía o insumos, necesita dinero, ¿cierto? Ese dinero puede venir de dos fuentes: dinero propio, patrimonio, o dinero prestado pasivo. Todo lo que el negocio posee, gracias a sus recursos, se llama activo. Esta ecuación es importante porque garantiza que siempre exista un equilibrio en las finanzas de cualquier empresa. Nos ayuda a entender de dónde provienen los recursos y cómo se están usando. En pocas palabras, la ecuación contable es como la balanza que mantiene en orden la información financiera y permite tomar decisiones acertadas en cualquier negocio. Bueno, con eso creo que nos ayuda a comprender más lo que es la ecuación de balance. Ya entramos al tema de la práctica que hemos ido haciendo. Si van viendo, para poder aplicar la teoría, nos dice que con los siguientes datos determinar la ecuación de balance de las siguientes empresas comerciales. Tenemos la empresa A, B, C, y si van viendo, la empresa A conocemos el pasivo, no hay el activo y sí hay el capital. ¿Es verdad? Entonces yo voy a ver aquí, voy a hacer una ayuda a memoria, digo el activo es igual al pasivo más el capital. Pasivo más el capital. Las ecuaciones derivadas decimos el pasivo va a ser igual al activo menos el capital, ¿no? Y digo el capital va a ser igual al activo menos el pasivo. Teniendo estas ecuaciones derivadas, ya voy a poder encontrar estas incógnitas, ¿no? Esta ecuación. Entonces digo, aquí me falta encontrar el activo. Entonces voy a utilizar esta ecuación. Reemplazando le voy a decir, a ver, activo va a ser igual a ¿cuánto? El pasivo más capital. Pasivo me dice que es 14.150. 14.150. Más, dice, ¿no? Más el capital 66.450. 66.450. Ese sería mi operación, ¿no? En fórmulas del Excel lo voy a sumar, ¿no? Pasivo más capital, ¿cuánto me da? 80.600. Vale decir que aquí también me debe dar, ¿no? 2 igual a 80.600. Y esos 80.600 lo voy a llenar. Entonces la empresa ya sabe cuánto es, ¿no? Su pasivo, capital y su activo y su capital. Para la empresa B me dice no tiene el capital. Entonces digo el capital va a ser igual al activo menos el pasivo. Entonces le digo capital, reemplazando, va a ser igual a activo de la empresa B es 52.350 menos
menos el pasivo, 12.970, ¿no? 12.970. ¿Cuánto me da esto? A ver, voy a hacer las operaciones. En el Excel le digo más el activo menos el pasivo. ¿Cuánto me da? 39.000, ¿verdad? Aquí la respuesta es 39.380. ¿Viendo? Ya es resuelto para la empresa B. ¿Es verdad? Ya hemos resuelto. Ahora decimos para la empresa C. Me dice no conozco el pasivo. Entonces, reemplazando aquí, lo voy a colocar. El pasivo va a ser igual a el activo menos el capital. ¿Cuánto es mi activo? Es 170.560 menos el capital 55.000. ¿Cuánto me da? A ver, voy a hacer aquí mismo la operación, más activo menos capital. ¿Van viendo? 115.000. Digo 115.560. Esa sería mi respuesta, ¿no? Ahora, por principio contable, digo, el activo siempre tiene que ser lo mismo que la suma, ¿no?, del pasivo y el capital. Voy a probar esto para poder corroborar el tema de la teoría, ¿ya? Digo, a ver, 80.600 es el activo. Voy a sumar capital más pasivo. Si voy viendo aquí en la pantallita, ¿van viendo? He hecho la suma dice 80.600, lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál? El segundo ejemplo, de la misma manera, ¿van viendo? Es reemplazar lo que es las ecuaciones fundamental y las derivadas. A ver, vamos yendo más abajo, nos dice, los activos de la compañía Carlitos alcanzan a 350.000 y el aporte de los socios el 60% de los bienes y derechos. ¿A cuánto ascienden las deudas con terceros? Me dice. Entonces yo aquí tengo que sacar mis datos, ¿no? Si los activos de la empresa, de la compañía Carlitos, me dice que es igual a 350.000. Eso me dice, ¿no? Y me dice el aporte de los socios, vale decir el capital, es, me dice, el 60% de los bienes y derechos. Entonces, los bienes y derechos, ¿qué son? El activo. Vale decir que entonces es el 60%. Tengo que multiplicar por los 350.000, que es el activo, ¿no? Si hacemos el ejercicio, me parece que es, a ver, lo voy a hacer, más 350.000 por 0.60. 210.000 me sale. Vale decir que mi capital es igual a 210.000. Entonces lo que me pide calcular es cuánto es el pasivo, ¿no? ¿Cuánto es el pasivo? Esta es mi incógnita. Entonces, sabiendo mi ecuación de aquí, voy a olvidarme de aquí arriba. Mi pasivo es igual al pasivo más al activo menos el capital. Entonces le digo, el pasivo va a ser igual al activo, que es 350.000, menos el capital 210.000. ¿Cuánto me da? Aquí lo voy a sacar, a ver. Más. No
están independientes, ¿no? Lo voy a hacer así, no, más 350.000 menos 210.000. Y me dice que es 140.000. O sea, vale decir que mi respuesta aquí, ¿a cuánto asciende las deudas a terceros? Me dice. Y yo digo, las deudas a terceros me representa el pasivo. ¿Es verdad? ¿Y a cuánto representa? He sacado que representa a 140.000, ¿no? Lo puedo colocar separadores. Y me da los 140.000. Y esta sería mi respuesta, ¿no? A ver, vamos al siguiente. Lo mismo, calcule el capital, me dice aquí. Voy a sacar mis datos aquí. El capital va a ser mi incógnita de la empresa TNT. Sus recursos suman, dice sus recursos, vale decir que su activo suma 1.590.000. Sus obligaciones con terceras personas, o sea, obligaciones con terceras es un pasivo, ¿no? Entonces digo, mi pasivo es mi... no, me dice que son... representan un tercio, me dice, ¿no? Un tercio, 1 dividido entre 3, de los recursos de 1.590.000. ¿Es verdad? Aquí puedo hacer, por ejemplo, por partes, ¿no? Aquí lo puedo decir 1 dividido entre 3. A ver, esto lo voy a colocar en formato número. Dividido entre 3. Me debe dar con decimales, ¿no? Es 0.33. Y tengo que sacar 0.33 ¿de qué? De los recursos. Entonces lo voy a multiplicar por... Esto aquí es un tercio, ¿no? 1 dividido entre 3. Dividido entre 3 es igual a 1 dividido entre 3 igual 1 dividido entre 3. No da, no querían como texto, quería colocarlo esto. Entonces este es un tercio, representa esto. Y le digo cuánto es el activo. Representa los 1.590.000. Multiplico un tercio por 1.590.000, me da 530.000. ¿Es verdad? Entonces vale decir que mi pasivo es igual a 530.000. Mi activo es 1.590.000 y mi capital es mi incógnita. Voy a sacar la formulita del capital. Entonces le digo, reemplazando, digo el capital va a ser igual a el activo 1.590.000 menos el pasivo que hemos encontrado 530.000 decimos cuánto va a ser si hacemos la operación. 1.060.000.
¿Van viendo? Solamente el restado, ¿no? El activo menos el pasivo. Y en mi respuesta diré que las obligaciones con terceras personas representan, o el pasivo representa 1.160.000. ¿Es verdad? Y finalmente, a ver, tenemos aquí otro ejercicio más. Vamos sacando el datito, un poco para analizar. El activo de la empresa Sol, el activo, es igual a 2 veces el pasivo. 2 veces el pasivo, me dice, ¿no? Y asimismo me dice el capital es igual a, si van viendo, me dice aquí 70.000, ¿no? 70.000, a ver, 70.000. 70.000 bolivianos. Prepare la ecuación contable, dice. Entonces yo necesito saber cuál es mi pasivo. Pasivo. Esta es mi incógnita. ¿Cuánto es mi pasivo? Entonces dentro de esto yo voy a ir sacando, ¿no? La fórmula del pasivo. Aquí lo tengo. Fórmula del pasivo. Digo, el pasivo es igual al activo menos el capital. Aquí digo, el pasivo pasivo reemplazando no hay, ¿no? Entonces le digo 0, el doble del capital más 0, perdón, aquí el pasivo es la incógnita, el pasivo, que está el pasivo va a ser igual a el activo va a ser igual a 2 veces el pasivo, entonces no hay pasivo, le digo 0 por 2, ¿no? Por 2 menos el capital. ¿Cuánto es el capital? 70.000. Entonces digo, el pasivo va a ser igual a 70.000. Eso sería, ¿no?, el análisis, y podemos llevar a la ecuación fundamental. Finalmente tenemos dos ejercicios más, y me dice dentro de esto, para poder aplicar, me dice lo que hemos ido recordando. Indique qué tipo de transacción tendrá el efecto requerido sobre los componentes de la ecuación contable. Me dice aumentar un activo y aumentar un pasivo. ¿Qué tipo de hecho contable es? Y podemos ir al chanchullito, ¿no? A ver, aquí. Hechos contables. Activo por otro activo. Aumentar un activo y aumentar un pasivo. Van viendo, activo por otro pasivo. Es un hecho permutativo. Entonces aquí lo coloco, hecho contable permutativo. Ahora, cuando yo aumento un activo y disminuyo otro activo, activo por otro activo, ¿qué hecho es? Permutativo. Entonces digo, es un hecho contable permutativo. ¿Es verdad? Aquí me dice aumentar un pasivo y disminuir otro pasivo, o sea, pasivo por pasivo. Van viendo, aquí está, permutativo, pasivo por un pasivo. No afecta el capital. Son hechos permutativos. Pasivo por un pasivo es lo mismo, ¿no? Aumentar un pasivo y disminuir otro pasivo. Es un hecho contable permutativo. Disminuir un activo y disminuir otro pasivo, un pasivo, pasivo por un pasivo. Es un hecho contable permutativo. Aquí me dice aumentar un activo y aumentar el capital. Uy, aquí está, pues, ¿no? Aquí hemos modificado el capital inicial, está modificando el capital. Entonces dice, cuando se modifica el capital, es un hecho modificativo. ¿Es verdad? Entonces esto de aquí es un hecho contable
hecho contable modificativo. Aumentar un activo y disminuir otro activo es un hecho contable permutativo. Ya de memoria, ¿no? Aumentar un activo y aumentar un pasivo, un hecho contable permutativo. Van bien, ya hemos ido reconociendo, ¿no? En función a la teoría que hemos ido viendo y las operaciones que hemos ido realizando. A ver, dentro de esto hay otro ejercicio que me dice que en el cuadro indique si tiene un aumento, una disminución o está sin efecto y qué tipo de hecho contable es. Por ejemplo, compra de mercadería. La compra de mercadería, ¿qué va a generar? Un ingreso de activo, ¿no? El activo va a aumentar en la mercadería. Pero esta mercadería se ha comprado al crédito, dice. Entonces, ¿qué va a aumentar? El pasivo. Y cuando se aumente el activo más el pasivo, ¿qué es? Un hecho contable permutativo, porque no se modifica el capital, ¿es verdad? A ver, vamos al segundo. Me dice aporte de los dueños. Aporte de los dueños. Entonces, ¿qué va a pasar cuando aportan los dueños? Va a aumentar mi capital va a aumentar el capital, lo voy a centrar, y va a aumentar mi activo, ¿no? Es lo que hemos ido viendo. Entonces, esto que he hecho es hecho contable modificativo. Ahora digo, si yo compro un estante con letras por cobrar, con letras por pagar, con letra de cambio, de eso, ¿no? Compra de un estante con un documento que es una letra por pagar. Entonces la compra del estante, el activo va a aumentar. ¿Es verdad? Y también va a aumentar mi pasivo porque estoy suscribiendo una deuda, una obligación con la letra de cambio, ¿no es verdad? Entonces eso de aquí es un hecho contable permutativo porque no ha modificado el capital, ¿es verdad? Otra forma de ver me dice el pago del servicio de agua en efectivo. Dentro del pago del servicio de agua, ¿cómo voy a pagar? En efectivo, dice, entonces va a disminuir mi activo, ¿es verdad? Dentro de la disminución de mi activo, ¿qué va a pasar? El agua es un gasto administrativo, entonces va a afectar a lo que es mi capital, va a ir al resultado. Si vamos viendo en las cuentas, el pago de servicios es un gasto, entonces para mí esto va a disminuir mi capital porque está en mi cuenta de resultados de gastos, ¿ya? Eso, lo que es el estado de resultados afecta al capital, ¿no? Entonces ahí decimos es un hecho contable modificativo. Ahora, el cobro de una letra de cambio. Si yo cobro, va a entrar, ¿no? Va a entrar en el activo. Y ese cobro también va a entrar al capital, ¿no? Y decimos esto va a ser un hecho contable modificativo. Después tenemos la venta de mercadería al contado. Si es una venta, va a ingresar al activo en efectivo. Y en la parte, esas ventas generan utilidad normalmente, ¿no? Porque siempre vendemos más carito. Menos el costo de ventas nos da la utilidad. Entonces va a modificar el capital, porque tiene relación con el estado de resultados. Entonces digo, esto va a ser un hecho contable modificativo. Finalmente, el cobro de alquileres también es un ingreso, ¿no?
va a aumentar lo que es el activo y lo que es el capital. Ese va a ser un hecho contable modificativo. Ahora, otro más podemos hacer: el pago de alquileres al contado. Pago de alquileres al contado. ¿Qué va a pasar con el activo? El efectivo va a disminuir. Y como es un gasto, va a afectar también al capital. Y eso vamos a decir que es un hecho contable modificativo. ¿Es verdad? Entonces, eso sería la resolución del laboratorio que hemos ido haciendo en clases. Ahora vamos a ver la práctica, pero esto lo vamos a hacer netamente en un otro video más cortito, ya para que no sea muy largo. Muy buenos días, jóvenes.